Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Nortenius de Casa de la Cultura El Salvador, de nuevo desde Washington, D.C., saludándolos y diciéndoles que es una verdadera alegría para mí, una vez más, de tener al doctor Héctor Lindo Fuentes, historiador conocido por todos, profesor emeritus de la Universidad de Fordham en Nueva York, que ha escrito sin fines de libros y artículos sobre la historia de El Salvador y Centroamérica. Es un experto en política e historia latinoamericana asimismo, pero tiene a bien regalarnos estas presentaciones todos los 21 de cada mes. Se le estamos celebrando el bicentenario patrio. Esto es una alegría y vamos sin más. Me gustaría saludarlo. Gracias, doctor, por estar con nosotros y con mucho entusiasmo y alegría a ver qué nos puede contar de lo que estaba pasando en El Salvador y en Centroamérica hace 200, 100 y ahora. Bueno, muchas gracias, doctor Nortenius, por esa presentación tan generosa. Vamos a ver primero la parte técnica. Vamos a ver aquí la presentación. Ok. Yo creo que ya me puede ver bien. Vemos la presentación. Lo puedo ver y quiero estar seguro que aquí estamos. Muy bien, aquí estamos live también. Perfecto, muy bien. Excelente. Hemos llegado al primer paso, así me gusta. Okay. Excelente, muchas gracias por el apoyo. Entonces, como siempre, vamos a ver una comparación de El Salvador en espacios de 100 años de distancia, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Esa es la técnica que estamos usando, un poco el truco que estamos usando para estimular la reflexión histórica, para ver esas conexiones con el pasado y qué nos dicen que nos ayude a pensar sobre el presente. Porque yo estoy convencido, y por eso he adoptado esta profesión, que para comprender el presente hay que saber cómo llegamos a donde estamos y qué podemos aprender del pasado. Entonces, hoy vamos a hablar del mes de junio. Vamos a hablar primero de junio de 1821 en la Capitanía General de Centroamérica o el Reino de Guatemala. Esta es una escena de las afueras de la catedral en San Salvador en 1821. Lo primero que vamos a ver es el periódico de junio, del 27 de junio de 1821. Este es el Amigo de la Patria, el periódico que publicaba José Cecilio del Valle en Guatemala. Y vamos a ver que este número habla sobre Portugal. Está reproduciendo un manifiesto de los reyes portugueses al pueblo portugués y al resto de Europa. Que es muy interesante. Están hablando de Portugal. ¿Por qué están hablando de Portugal? ¿Por qué quieren tener una comprensión sobre lo que ocurre en Portugal en la Capitanía General? En este mapa les muestro en verde el imperio portugués. Portugal tenía pues en la península ibérica su territorio ancestral, pero también dominaba lo que ahora conocemos como Brasil. Y en esta época, el principio del siglo XIX, la familia real portuguesa se había refugiado en Brasil, escapando de las guerras napoleónicas. Entonces, alrededor de 1820 todavía la familia real portuguesa estaba en Brasil y para 1821 estaba regresando a Portugal. Y están como cambiando un poco el sistema político y lo quieren explicar al resto del mundo en ese manifiesto que les mostré, y la gente en Guatemala estaba sumamente interesada. Entonces estamos hablando de que a pesar de estar lejos, a pesar de ser un territorio muy pequeño, Centroamérica estaba conectada con el mundo, quería saber qué es lo que estaba ocurriendo en el resto del hemisferio occidental y también más allá hasta Europa. Era una Centroamérica conectada.
Y en junio en particular estaban muy interesados en lo que ocurría en otras partes, porque en junio era uno de esos tiempos en que parecía que se aceleraba la historia, en junio de 1821. Había cosas de gran importancia que estaban ocurriendo en todas las colonias españolas, y les voy a dar una idea con 4 ejemplos. El 2 de junio, en lo que ahora conocemos como Perú, José de San Martín, que era el comandante de las fuerzas independentistas en Perú, se reunió con el general español en lo que se llamó las conferencias de Punchauca, para discutir la posibilidad de que España reconociera la independencia del Perú y tal vez hasta que Perú fuera una nueva monarquía. Estaban ya en las etapas finales de las guerras de independencia y se da esta reunión pues, sumamente importante de los 2 bandos enemigos. Eso es el 2 de junio. El 5 de junio también están ocurriendo cosas en Brasil. La familia real portuguesa había dejado en Brasil a su hijo Pedro de Braganza, que llegó a ser Pedro I de Brasil, y hubo un motín que le obligó a Pedro a firmar una constitución, una nueva constitución, es decir, a limitar sus poderes monárquicos. Entonces también hay un gran revuelo político en el territorio brasileño, la misma semana realmente en que San Martín se está reuniendo con el general español. El 20 de junio, en México, tenemos que las tropas españolas en Querétaro se rinden a las tropas de Agustín de Iturbide, el líder de la independencia de México en este momento. La última etapa de la independencia en México ya está entrando en fuerza. Y también hay cosas ocurriendo en Venezuela. La famosa batalla de Carabobo, la gran victoria de Simón Bolívar, que realmente marca la culminación de la guerra de Venezuela. Les quise mostrar un póster publicado aquí por el gobierno bolivariano de Venezuela celebrando este gran acontecimiento. Tenemos entonces que muchas cosas están ocurriendo. Es uno de estos momentos en que parece que la historia se acelera, que uno se agota de tantas noticias que le están llegando, como nos está ocurriendo ahora, ¿no? Que ocurren tantas noticias que uno cree que está pasando el tiempo muy lento. De la última vez que nos reunimos en estas conferencias a hoy, han pasado muchísimas cosas en El Salvador. Algo similar estaba ocurriendo en 1821. Uno de estos momentos en que uno siente como que le agobian tantas noticias, hay una aceleración de la historia. Entonces, se llega a un momento en que uno siente que tanto está cambiando que algo va a quedar muy duradero, se avecinan cambios duraderos. Esa es la sensación que había en la Alcaldía Mayor de San Salvador en junio de 1821. Pasemos ahora a junio de 1921. Nuevamente vamos a tener esa sensación de que la historia se acelera. Les presento una figura de San Salvador en 1921 que me parece que ilustra un poco la época de esa convivencia entre la modernidad y un mundo que se está dejando. Un tranvía al lado de lo que es el portal La Dalia, ustedes todavía lo reconocerán, y una carreta, los dos circulando al mismo tiempo. Un poco eso era el San Salvador de 1921, pero también estamos en una época en que están ocurriendo muchísimas cosas. Tenemos esta sensación de una historia que se acelera. Vamos a ver algunas noticias que están saliendo en los periódicos para transmitirles a ustedes esta sensación de saturación de cosas nuevas, de saturación de noticias, de que a uno hasta miedo le da abrir el periódico de ver qué nuevo va a ocurrir. En la prensa del 14 de julio vemos que se menciona que hay preparativos para la celebración de las fiestas del centenario. Están con la conciencia de que los ha agarrado un poco la tarde. No han hecho suficientes celebraciones para un acontecimiento histórico tan importante
como los 100 años de independencia. Igual está ocurriendo ahora, de paso, en El Salvador. Yo no veo que se estén haciendo suficientes trabajos para conmemorar un momento histórico tan importante, pero bueno, ya llegaremos a eso. Lo que me interesa mostrarles aquí es que en el Comité Municipal de Festejos Pro Centenario han invitado a grupos interesantes, a la Sociedad de Profesores, a los redactores de Opinión Estudiantil, el periódico de los estudiantes universitarios, que era nuevo en esa época, a los estudiantes del centro universitario, a los redactores del diario La Prensa. Lo interesante de estos grupos es que eran grupos que estaban siendo reprimidos fuertemente por el gobierno. Desde los motines de febrero, de los que hablamos en su momento, y aquellos que no hayan visto la presentación de febrero, siempre la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Hubo estos motines en febrero que llevaron a una censura muy fuerte de la prensa y a represión de estudiantes y de obreros. Muchos terminaron en la cárcel, muchos terminaron torturados. Bueno, ellos querían hacer una presentación durante el centenario alternativa a la versión del gobierno. Ellos querían hacer celebraciones alternativas al centenario. Y me preguntarán ustedes por qué tengo aquí una foto de Alfredo Espino. Ustedes conocen a Alfredo Espino como el poeta tan entrañable del siglo XX, que tiene esas escenas tan salvadoreñas. Pues Alfredo Espino lo tengo aquí porque era uno de los redactores de Opinión Estudiantil. Y es un ejemplo de estos estudiantes rebeldes de la época. El mismo autor de El poema del nido, de Un rancho y un lucero, que son poemas que todavía los niños aprenden en la escuela, tenía también su lado bastante revoltoso. Él había cobrado fama, en primer lugar, con las protestas estudiantiles de 1919. Tuve la suerte de encontrarme una foto de la principal actividad en la que se distinguió Alfredo Espino en 1919, que fue el de volcar tranvías en protesta contra el gobierno de Meléndez. Entonces, tenemos que estas reuniones del comité del centenario eran grupos de oposición que querían dar una visión alternativa. Ellos estaban pensando, bueno, el centenario, como deberíamos de hacer ahora nosotros, con el bicentenario, son una ocasión para reflexionar sobre lo que hemos hecho con el país. Cómo en los 100, 200 años que hemos tenido para construir patria, si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Eso es lo que querían hacer estos redactores de la Opinión Estudiantil, de la prensa, los maestros. Pasemos a otra historia. Ya les dije que era un mes de muchísimas historias, de muchísimas noticias. En el mismo periódico de la celebración de la fiesta del centenario, hay otra noticia aquí a la izquierda, sobre la recepción que se le hizo a los delegados de El Salvador y Guatemala en Tegucigalpa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Si se acordarán, en las presentaciones anteriores, en 1921 se estaba organizando una nueva República Federal de Centroamérica. Se había firmado un pacto de unión y se había elegido un Consejo Federal Provisional que iba a ser el poder ejecutivo provisional de esta unión que se estaba construyendo. Mientras se escribía una constitución, estos representantes, uno por El Salvador, otro por Nicaragua, por Guatemala y otro por Honduras, iban a llevar las riendas. Nicaragua no se quiso unir porque en esa época era un protectorado de Estados Unidos, francamente, y Costa Rica a última hora prefirió no unirse al pacto. Entonces tenemos que se está dando el primer gran paso de crear una Centroamérica unida, una federación, ya hay un poder ejecutivo. ¿Sí? Este es un momento muy importante. Otra noticia más que fue la sensación del momento, fue el caso sensacional de Avelino Castellanos. Y aquí aparece la noticia en la prensa. El fantasma de las carretas visto por la directiva del unionismo santaneco. Esto está muy misterioso, mejor se los explico. Esto es lo que está pasando.
el periódico Unionista, que era un grupo prácticamente de oposición que quería la unión de Centroamérica, pero quería una unión de Centroamérica libre de dictadores, estaba muy enraizado en Santa Ana y tenían su propio periódico. Y en ese periódico apareció un artículo sobre unas carretas en Metapán que habían aparecido por sorpresa llenas de armas y de explosivos. Entonces, el artículo anónimo decía que realmente era una carreta que había mandado el gobierno, que quería dar la impresión de que había un movimiento revolucionario para prolongar el estado de sitio y para interrumpir la posibilidad de la unión de Centroamérica, que el gobierno desconfiaba de ella. Y parece que don Avelino Castellanos, que era un diputado de la posible constituyente, era el autor del artículo. Empezaron a atacar a Avelino Castellanos, el gobierno lo atacó a tal grado que él se tuvo que disfrazar de cura y, aprovechando que había unos grandes temporales, salió escondido hasta Honduras. Bueno, este caso fue un caso de gran sensación. Era el chisme del momento, el caso del doctor, y además era un abogado prominente, don Avelino Castellanos. Otra noticia más: los grandes desastres en el oriente de la República, una época de temporales en julio, y temporales sumamente serios. En la parte de oriente de la República había cerros que colapsaron totalmente, unos grandes deslaves que inundaron pueblos, que bloqueaban caminos, que pusieron en peligro el puente sobre el río Lempa, que interrumpieron el tráfico de los ferrocarriles. Aquí les muestro una foto de San Salvador durante este tipo de temporales. San Salvador totalmente inundado. Como no había buenos desagües, entonces la gente tenía que a veces poner puentes en las esquinas para poder pasar. En todo caso, esta es una época de muchísimas noticias, pero la más importante todavía no se las ha mencionado, porque no apareció en los periódicos. La encontré en una carta que mandó el enviado de Estados Unidos a el Departamento de Estado. Y aquí está el espacio más importante de la carta, que dice que el señor Minor Keith de la United Fruit Company y de IRCA ha llegado de visita a El Salvador esta semana. Bueno, Minor Keith era uno de los presidentes de la United Fruit Company y era, hagan de caso, el Bill Gates de la época. Era el gran empresario, el gran magnate multimillonario de la exportación de bananas. Él había desarrollado el ferrocarril de Costa Rica. Él había construido de la nada la industria bananera. Cuando él empezó todavía no había gente ni que conociera las bananas en Estados Unidos, y ya para esta época ya había un gran mercado de bananas y era un multimillonario que además tenía mucha influencia política en toda Centroamérica. Bueno, Minor Keith está en El Salvador. ¿Qué está haciendo en El Salvador? ¿Por qué nos interesa tanto esta noticia? Esto me lleva al siguiente paso. Paso de un mes en que El Salvador, el gobierno de El Salvador, va a entrar en negociaciones con grupos extranjeros poderosos. Les muestro nuevamente la carta en que Frank Arnold, que era el representante de Estados Unidos temporalmente en El Salvador, manda al Departamento de Estado. Para poder explicar las cosas, quiero que leamos el informe anual del IRCA, de la compañía ferrocarrilera. Generalmente leer informes anuales no es lo más interesante del mundo, pero les quiero enseñar algo muy interesante en la lista de directores y de ejecutivos de la IRCA. Entre los directores de la IRCA está un señor que se llamaba René Kilauer, que era el director en San Salvador, era el representante de la IRCA en San Salvador y realmente era la mano derecha del presidente de la IRCA, Minor Keith. El mismo dueño de la compañía bananera era el dueño de los principales ferrocarriles de Centroamérica y que todavía estaban en construcción, sobre todo el de El Salvador todavía estaba en construcción, el ferrocarril de la IRCA.
Quiero que mantengan en mente estos dos nombres, Minor Keith y René Kielauer, y la relación entre ellos. Minor Keith es el jefe de René Kielauer. Bueno, se reúne Minor Keith en secreto con Jorge Meléndez. Lo primero que platicaron aparentemente es quién tenía el bigote más largo, porque por lo visto estaban de moda los bigotes y los tres estaban ahí en gran competencia. Realmente Minor Keith no había llegado a hablar de bigotazos. Él llegó porque sabía que Jorge Meléndez estaba en serias dificultades económicas. El gobierno estaba pasando por una gran crisis fiscal. Además de la crisis económica de 1921, de la que ya hemos hablado en presentaciones anteriores, la crisis fiscal era muy grande porque el gobierno no estaba recibiendo impuestos de importación porque había muy poco comercio. Entonces, el gobierno no le estaba pagando a los maestros, ni a los soldados, ni a los telegrafistas por meses. Había ocasiones en que pasaba más de 7 meses en que no le pudieran pagar a la gente y había una crisis política tremenda, había hasta amenazas a muerte de Jorge Meléndez. Entonces Minor Keith se dio cuenta de que Jorge Meléndez estaba desesperado y que necesitaba un préstamo. Meléndez trató de obtener un préstamo de Benjamin Bloom, que era el gran banquero de la época, pero Estados Unidos se opuso a que obtuviera ese crédito y lo saboteó. Entonces Minor Keith llegó y él ya había negociado la deuda externa de Costa Rica y de Guatemala. Era un hombre muy poderoso con grandes contactos en Wall Street, con grandes contactos con los grandes banqueros. Era alguien que podía llegar al Departamento de Estado a cualquier parte. Era como un Bill Gates de la época, como un Jeff Bezos. La única diferencia es que ahora estamos hablando de Amazon y en aquella época estábamos hablando de bananas. Pero este gran empresario se da cuenta que hay una oportunidad en El Salvador. Es como cuando los tiburones ven que hay sangre en el agua, se acercan lo más posible para ver cómo aprovechan la situación. Entonces, él y René Kielauer se reunieron con Jorge Meléndez para decirle, nosotros lo podemos sacar del atolladero. Nosotros le vamos a prestar dinero, vamos a negociar con bancos en Estados Unidos y lo vamos a sacar de problemas. Y Jorge Meléndez no podía ocultar la debilidad de su capacidad de negociación. Y Minor Keith lo aprovechó al máximo. En esos mismos días, pero en cuestión de la misma semana, se anunció que la Asamblea Legislativa había aprobado la fundación de un nuevo banco en El Salvador. ¿Quién era el concesionario de ese banco? René Kielauer. Y por supuesto, la Asamblea Legislativa dispensó los trámites para aprobar la nueva ley, como ocurre cuando uno controla totalmente una Asamblea Legislativa. Además de esta concesión, René Kielauer y Minor Keith obtuvieron otras concesiones de Jorge Meléndez. Jorge Meléndez autorizó que se pasara una ley para expropiar terrenos para construir las líneas de ferrocarril de Lirca, sobre todo la última ruta de Soyapango a San Salvador, y para construir una terminal de Lirca. Además, una concesión para construir un puente sobre el río Lempa. Pero, por supuesto, lo más importante era la negociación del préstamo, de un gran préstamo que Jorge Meléndez iba a usar para pagar todas sus deudas y además obtener dinero extra para invertir, para hacer inversión pública. Finalmente se firmó el contrato y esta carta es en la que se le informa al Departamento de Estado de la firma del contrato y que nos da detalles de cómo se negoció. Esta es la carta de junio de 1922. El señor Minor Keith nos informa que firmó el contrato de préstamo en su condición de banquero, con el señor René Kielauer como representante de El Salvador. Quiere decir que el gobierno de El Salvador nombró a René Kielauer como su representante y Minor Keith se puso a representar a los banqueros. Entonces era el jefe negociando con su empleado
Por supuesto, el empleado le dijo que sí a todo lo que él dijera. Y otro detalle que les quiero mostrar en esta carta que llegó al Departamento de Estado. ¿Quién mandaba esa carta? Ahí les puse en círculo rojo el membrete de la compañía de abogados de Robert Lansing, que era el abogado que había contratado Minor Keith. Bueno, este Robert Lansing había sido el secretario de Estado el año anterior. Es decir, Minor Keith era tan inteligente, tan hábil políticamente, que él colocó como abogado a un ex secretario de Estado, como ex ministro de Relaciones Exteriores, que por supuesto tenía un prestigio tremendo y conocía a toda la gente en el nuevo Departamento de Estado. Él tomaba el teléfono y no había gente que le negara responderle la llamada. Esta era la habilidad de Minor Keith. Por supuesto, el crédito que se firmó fue desastroso para El Salvador. El Salvador aceptó dar como colateral el 70% de los ingresos de aduana. Aceptar que los bancos nombraran a un agente fiscal para supervisar las aduanas. Era una persona que estaba físicamente en las aduanas aprobando o no aprobando los gastos, porque como era la garantía para pagar el empréstito, lo primero que se pagaba era el empréstito. Y el dinero que sobraba era para los gastos del gobierno de El Salvador. Además, el crédito que se firmó garantizaba contratos de inversión para compañías controladas por Minor Keith. La pavimentación de San Salvador se hizo con este dinero, una compañía controlada por Minor Keith. Además, Keith cobró por sus servicios una buena cantidad. O sea que él salió más rico todavía de este arreglo porque él aprovechó la debilidad de Jorge Meléndez. Esto tuvo además consecuencias de largo plazo. El país por décadas perdió independencia económica porque el agente fiscal, este señor William Renwick, era el que aprobaba o desaprobaba las principales políticas del país. Se habla mucho de que el presidente Martínez tenía mucha responsabilidad en el manejo de la cosa fiscal. La verdad es que él no tenía mucha autoridad sobre la cosa fiscal. La cosa fiscal la manejaba William Renwick y que además tenía una gran influencia, aparentemente una persona muy hábil, tenía muy buenas conexiones en El Salvador. Uno hablaba con los viejitos de esa época y todos querían al señor Renwick. Pero el señor Renwick, él estuvo detrás de la fundación del Banco Central de Reserva, del Banco Hipotecario, y imponía una gran autoridad fiscal que realmente limitó la capacidad de crecimiento del país hasta la década de los 50 y sobre todo limitó el crecimiento de la inversión social en escuelas y en hospitales y en estas cosas. Entonces, la conclusión para 1921 es que negociar desde una posición de debilidad es algo muy peligroso. Esto nos lleva a hablar entonces de dónde estamos en junio de 1921. Nuevamente tenemos esa sensación de que la historia se acelera, de que las cosas están ocurriendo una tras otra y que hasta perdemos la cuenta de las cosas que están ocurriendo. El mes empezó con la rendición de cuentas del presidente Bukele, el famoso discurso en la asamblea en el que él trató de transmitir el mensaje de que se estaba entrando a una nueva etapa en El Salvador, de que se estaba creando un El Salvador nuevo. Y una parte importante de su presentación era decir, ya no estamos entre los 10 países más violentos del mundo. Ese país violento, eso es algo que hacía la gente de siempre, los mismos de siempre, pero ahora estamos bajo un nuevo régimen. Y destacó también el trabajo que había hecho con la pandemia, pero el principal mensaje, rodeado de militares como siempre, era que empezaba una época nueva. Eso es el 1 de mayo. El 3 de mayo aparece la noticia que apareció primero en Twitter, que el secretario general de la OEA había acordado que Ernesto Mason, el alcalde saliente de San Salvador, iba a ser asesor de la Secretaría General de la OEA.
Ahí salen los dos, muy de corbata, muy elegantes, hablando sobre temas de asesoría de la OEA. Inmediatamente después, la policía captura a Ernesto Mason, que está acusado de haber hecho negociaciones con las pandillas. Aquí ya aparece Ernesto Mason escoltado por la policía y, por supuesto, sin corbata, porque en prisión no hace falta tener corbata. Entonces, junio 3. Junio 4, el fiscal que no había sido elegido constitucionalmente, sino que fue parte del golpe de Estado interno que hubo en El Salvador, declaró que como la OEA había hecho tratos con Mason, que era una persona poco fiar, la OEA tampoco era una organización de fiar, y por lo tanto el gobierno suspendía los arreglos para crear las ICIES, que era la organización encargada de evitar la corrupción en El Salvador. Y de paso, las ICIES había sido la gran promesa de Bukele durante su campaña presidencial. Si se acuerdan, uno de los eslogans de la campaña presidencial de Bukele era que devuelvan lo robado. La lucha contra la corrupción iba a ser una de sus principales banderas y las ICIES iba a ser uno de los grandes instrumentos. Esta suspensión de las ICIES causó un gran revuelo en El Salvador y a nivel internacional también hubo grandes protestas de organismos internacionales sobre este esfuerzo por limitar la transparencia en el manejo de la cosa pública en El Salvador. Al día siguiente, la gente ya se había olvidado de las ICIES porque salió otro anuncio más, que el Bitcoin, esta moneda virtual que se había estado usando en los últimos años, se iba a adoptar como moneda legal en El Salvador. Un paso totalmente inaudito, que nadie se lo esperaba, no se había discutido, no se había platicado con nadie, simplemente cayó del cielo la idea de que se iba a aceptar el Bitcoin como moneda legal en El Salvador, y la gente hasta en ese momento empezó a pensar qué consecuencias tiene, pero tuvo el efecto de que la gente dejó de hablar del tema de las ICIES y del tema de Mason. Tanto que la gente pensó que era una especie de cortina de humo publicitaria, pero la verdad es que es una decisión que tiene implicaciones muy graves. Ya hablaremos sobre eso en mayor detalle. Dentro de esta avalancha de noticias, por supuesto, tenemos también las tormentas de junio, en la segunda semana de junio. Y si ven las fotos de las inundaciones provocadas por los temporales, no son demasiado diferentes a las de hace exactamente 100 años. Las calles totalmente inundadas al grado de que son inútiles para el uso de la gente. Entonces tenemos que esta avalancha de noticias no se detiene. Una de las cosas que se había olvidado con la avalancha de noticias era una noticia de fines de junio, que es el famoso asesino en serie de Chalchuapa. Pero la noticia la revivió la revista Factum con una historia, con una nota periodística muy detallada sobre este crimen horripilante del asesino de Chalchuapa, que es el tipo de crimen que en todos los países mantiene a la gente en vilo por semanas, tratando de entender cómo algo tan horrendo puede ocurrir en la sociedad. Pero con tantas cosas que pasan en El Salvador, había pasado un poquito a segundo plano. Una serie de femicidios, pero espeluznante realmente. Pero la revista electrónica Factum publicó este artículo que además tenía una característica muy interesante, que demostraba que estos asesinatos habían ocurrido en parte en el último año, es decir, en el mismo periodo en que
el presidente Bukele decía que existía la paz en el país. Entonces, el 14 de junio, el gobierno censuró a la revista Factum. Es decir, como una revista estaba publicando una noticia que contradecía el discurso oficial, la respuesta fue censurarla, que es, por supuesto, una acción de gobierno autoritario que no se había visto con esa desfachatez en muchísimo tiempo. El gobierno decretando censura de una publicación. Por supuesto lo hacía porque la revista Factum, al publicar eso, simplemente negaba la idea del discurso del segundo año de Bukele, en la que daba a entender que El Salvador había dejado de ser un país violento y que no tenía crímenes. Pasemos ahora a las negociaciones con extranjeros. Les dije yo que desde mi punto de vista el tema de Bitcoin no es una cortina de humo porque tiene consecuencias de muy largo plazo. Entonces, ya hemos visto cómo junio de 2021 es un periodo de aceleración de acontecimientos, que estamos saturados de tanta noticia, de tanto escándalo. Pero creo que vale la pena destacar lo de Bitcoin. Y yo creo que hay comparaciones relevantes con 1921. Ahora, al igual que hace 100 años, hay un alto nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento ahora es aproximadamente el 90% del Producto Interno Bruto. El Salvador experimenta grandes problemas de crecimiento. De hecho, la economía con la pandemia se ha encogido aproximadamente un 9%. Y hay gran incertidumbre sobre el futuro. Y para solucionar esos problemas viene el Ejecutivo con una decisión totalmente intempestiva que ha sido propiciada por actores extranjeros que han saltado a la primera oportunidad de ver la vulnerabilidad fiscal de El Salvador. ¿Quiénes son estos actores extranjeros? Pues realmente no se trata de Madre Teresa que está viniendo a apoyar El Salvador. Se trata más bien de alguien como Minor Keith, que en su momento aprovechó la vulnerabilidad del Salvador para venir a aprovechar lo más posible. Ahora están viniendo estos jóvenes, en su mayoría son bastante jóvenes, que se autodenominan embajador de Bitcoin, que es un sinsentido, porque por definición Bitcoin es una moneda totalmente descentralizada, no viene de un banco central y eso es para muchos su atractivo. Todos estos que vienen autoproclamados embajadores son realmente negociantes, son gente que se beneficia de una u otra manera del negocio del Bitcoin. Entonces hay mucho que se dice sobre las promesas y sobre las preocupaciones del proyecto de Bitcoin. El gobierno habla como promesa que el uso de esta moneda virtual puede aumentar la participación de la población en el mercado financiero. También que va a facilitar el envío de remesas sin costo, que va a ser un verdadero imán para inversiones y que va a ayudar a modernizar El Salvador. Lo he puesto en verde ahí como promesas. Pero también hay preocupaciones. Una es que es posible que vengan inversionistas, pero es posible que haya muchos inversionistas indeseables. Otra preocupación es que en El Salvador hay una tremenda brecha digital y que realmente son pocos los que cuentan con el equipo para manejar esta nueva moneda. Otra gran preocupación es la volatilidad del precio de Bitcoin, que sube y baja intempestivamente. Y otro problema muy interesante es el masivo uso de energía para la producción de Bitcoin por los procesos que se usan, los procesos de computación que se usan para generar transacciones seguras. Entonces vamos a analizar un poquito estas ideas. Por un lado tenemos esta idea de que
la llegada del Bitcoin y esta adopción del Bitcoin como moneda legal en El Salvador va a aumentar la participación en el mercado financiero. Yo lo veo esto muy difícil con la gran brecha digital que tenemos. Ya lo vimos durante la pandemia, que los niños de escuela que necesitaban tener acceso a Internet, necesitaban tener acceso a conexiones para recibir sus lecciones más básicas, había muchísimos que no pudieron. Ha sido una cosa trágica lo que ha pasado con la educación de los niños en El Salvador debido a la enorme brecha digital. Es más, de la población más vulnerable es la que no tiene celular. Esta va a quedar fuera de todo este fenómeno modernizador del Bitcoin. Estamos hablando de una nueva máquina de aumentar la desigualdad, como si no tenemos suficiente desigualdad en El Salvador. Además, hay otra cosa. Por definición, nada impedía a los salvadoreños a usar Bitcoin. Nada se los impedía. Era perfectamente legal hacerlo. No hacía falta que fuera reconocido legalmente. Pero, sin embargo, nadie lo usaba. ¿Por qué? Porque es sumamente complicado usar Bitcoin. Entonces, este aumento rápido en la participación del mercado financiero en un país donde la cantidad de gente que no tiene ni siquiera cuenta bancaria es enorme, pues a mí me resulta difícil de comprender. Quizás soy un poco lento. Que esto facilite el envío de remesas. Nuevamente, no hay absolutamente nada que impida a los salvadoreños que usen Bitcoin sin ningún reconocimiento oficial. Si esto es tan práctico, ¿por qué no se ha hecho? Hay tanto emprendedor en El Salvador que hubiera descubierto que esto era una posibilidad de hacerse unos centavitos. Nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es sumamente complicado. El Bitcoin es una forma de hacer transacciones que ha cobrado bastante vigencia entre gente muy interesada en la tecnología, pero poco fuera de esos círculos. También está el problema de los inversionistas que se pueden atraer. Hay varias posibilidades de inversionistas indeseables que pueden llegar a El Salvador. Por un lado están inversionistas de alta tecnología que vienen a ser mineros de Bitcoin. Pero es posible que vengan y que hagan dinero, pero que lo hagan sin ningún efecto en la mayoría de la población. Es difícil ver cómo la minería del Bitcoin va a llegar a la gran mayoría de la población. Es posible que lleguen a comer en los restaurantes más caros y que vayan a surfear al Zonte, pero lo que es realmente la mayoría de la población es difícil ver cómo van a favorecerse de la llegada de estos inversionistas de alta tecnología. También está el problema, y que lo han dicho las organizaciones bancarias más prestigiosas, de que se abren posibilidades de lavar dinero. También hay la posibilidad de que lleguen inversionistas especulativos, pasajeros, inversionistas que aprovechan las alzas y bajas de un activo tan volátil como el Bitcoin. Entonces, permítame elaborar un poquito sobre estos puntos de transparencia, de volatilidad y de inversiones pasajeras. El Banco Mundial mismo habló sobre su falta de voluntad de ayudar a El Salvador a implementar una ley de Bitcoin por los problemas que implica sobre la transparencia para la administración y realmente lo que dicen de la dificultad de evitar que haya lavado de dinero. Sobre la volatilidad, les tengo una noticia del día de hoy. Vean ahí, junio 21, 2021, el día de hoy a las 9:55 de la mañana, de Reuters. El día de hoy, Bitcoin ha bajado 10%. Porque China le ha empezado a poner límites. Esa volatilidad se ha experimentado varias veces en estas últimas semanas. Un tweet de Elon Musk puede hacer que suba o que baje. Y esto es un gran problema. Imagínense ustedes que el sueldo que le pagaron ayer en Bitcoin y hoy lo quiere transformar en dólares,
inmediatamente vale 10% menos. De la noche a la mañana usted ha perdido 10% en sus ganancias mensuales. Para alguien que tenga presupuesto limitado, esto crea problemas muy serios. Y si eso, claro, algunas veces podrá subir o bajar, pero esto crea una incertidumbre tremenda en el manejo del presupuesto familiar. No estamos hablando de las grandes empresas. Además, las grandes empresas, si empiezan a trabajar con Bitcoin, van a tener que invertir significativamente para poder adaptarse a la nueva tecnología. Además está el problema de las inversiones especulativas o pasajeras, los que se le llaman los capitales golondrina. Dudé un poco en usar esta terminología porque la gente puede pensar que estoy burlándome de las golondrinas, pero realmente esa es la terminología que se usa. Estos son capitales que se consideran como problemáticos porque permanecen por muy corto tiempo en el país donde llegan, porque son simplemente especulativos. Y cuando se trata de un activo tan volátil como el Bitcoin, es el tipo de activo que le interesa a estos capitales golondrina. También están los problemas derivados del alto uso de energía. Uno de los atractivos que menciona el presidente Bukele es que si llegan a El Salvador los mineros de Bitcoin, no van a crear un problema ambiental porque van a usar tecnología limpia. Pero van a usar muchísima energía y la energía es limitada. Eso quiere decir que va a haber una enorme demanda por la energía producida en El Salvador que va a competir con el uso de energía de las familias, de las fábricas. Yo no veo cómo va a ocurrir esto sin que suba el precio de la energía o que el gobierno termine subsidiando el uso de la energía, que significaría que el pueblo de El Salvador está subsidiando a estos mineros de Bitcoin que dejan muy poco al país. O sea que yo creo que este problema de la energía no es simplemente un problema ambiental de tecnología limpia, sino que también de la tecnología como recurso escaso de la cual los usuarios están en El Salvador y que son desde la tiendita que tiene 3 focos y un refrigerador hasta las grandes empresas que necesitan electricidad para manejar las máquinas. Si de repente hay un aumento de consumo de energía enorme por estos mineros de Bitcoin, pues no veo cómo podemos evitar que suba el precio de la energía o que haya que subsidiarla a costa de los salvadoreños. Entonces, yo creo que la conclusión de 2021 es preguntarnos si realmente estamos negociando desde una posición de debilidad muy grande con estos embajadores de Bitcoin y si esto es así, ¿qué podemos esperar? Tenemos el ejemplo de lo que ocurrió con Jorge Meléndez y yo creo que hay un verdadero motivo de preocupación. Entonces, hasta aquí lo dejo. Mis videos están disponibles en el canal de YouTube de Héctor Lindo y ahí pueden encontrar los videos de otros meses por si he hecho referencia a algunos acontecimientos que no les resultan familiares. Bueno, hasta ahí llego, doctora. Si hay alguna pregunta del público y si hay público, pues con gusto. Bueno, mire, doctor Lindo, sí, y vamos a comenzar con los comentarios últimos porque Oscar Valdés nos dice, la minería de Bitcoin haría uso masivo de energía y se están ofreciendo a precios subsidiados por debajo del precio del mercado, que está entonces en congruencia con sus comentarios. Y asimismo, Mireia Wollans dice, y nosotros pagando cada vez más por energía necesaria para vivir. Entonces, estos son comentarios acerca de eso, ¿verdad? También hay gente que le gustaría saber un poco más sobre lo que estaba pasando en 1821. Tenemos, por ejemplo,
un comentario con relación y una pregunta. No sé por qué razón, pero preguntan si los promotores de la independencia eran masones. Pues mira, esa es una temática interesante en la que yo nunca le he entrado. Lo que pasa es que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, muchos grupos liberales que eran grupos relacionados con la Ilustración, con las ideas de la Revolución Francesa, o también los grupos iluministas del sur de Alemania, pertenecían a redes intelectuales entrelazadas que defendían intereses similares de una constitución, de libertades individuales, los mismos ideales que están detrás de la independencia de Estados Unidos, que están detrás de la Revolución Francesa. Entonces había entrelaces. Hasta donde yo sé, para mediados del siglo XIX y segunda mitad del siglo XIX hubo más actividad masónica en Centroamérica, pero así entrarle en mucho detalle no es un tema al que yo le haya entrado. O sea que dudaría en hacer afirmaciones muy fuertes, pero sí es cierto que los grupos liberales de la época, los grupos de la Ilustración, tenían mucho traslape con grupos masones y con grupos inclusive de los iluminados que le llamaban. Pues entonces le ha quedado algo un poco no muy claro a Mireya Wolans, que dice: estuvimos hablando de Iturbide, por ejemplo, es decir, que Iturbide era contrario a la independencia o no, porque he leído que después se nombró emperador. Sí, se nombró emperador de México, no emperador de España. Él era una figura intermedia, él era relativamente conservador, no era tan radical, no quería una independencia tan tajante como la quería, por ejemplo, Morelos. Y fue precisamente eso, las tres garantías que él ofrecía con su ejército trigarante, lo que resultó atractivo, porque él prometía proteger la religión católica, por ejemplo, que era uno de los temores que tenían de que los independentistas fueran a ser demasiado seculares. Entonces, sí, Iturbide era una figura ideológicamente relativamente conservadora. Él había sido militar del ejército español. Y su visión era de no romper de una manera radical con la España cultural. Ajá. Entonces, la idea todavía de un imperio y de un sistema monárquico era algo que todavía era vigente. Sí, porque también hay comentarios como Luis Tobar dice: había una idea clara de nación en los criollos en 1921 y si estas estaban relacionadas con la Ilustración europea, que es lo que usted viene diciendo. Sí, de hecho, la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se habían educado todos los próceres, fue un faro de conocimiento ilustrado. Gente como José Cecilio del Valle o el doctor Molina eran muy conocedores. José Cecilio del Valle había leído muchísimo y está empapado en el conocimiento de la Ilustración. Además, él mantenía correspondencia con algunos de los autores de la Ilustración, como Jeremy Bentham, por ejemplo. Pues Edgar Rosales está llegando y dice: buenas tardes, doctor Lindo. Mi pregunta es: ¿por qué cree que las actuales autoridades gubernamentales no conmemoran el bicentenario de una manera que conozcamos nuestra historia? De Tuxtepec, que nos está comunicándose. Y gracias por su ilustración, dice. ¿Por qué cree usted entonces que no se está conmemorando el bicentenario de una manera enseñando la historia como se debe? Sí, a mí me llama la atención realmente porque un bicentenario es una ocasión de reflexionar históricamente, de pensar en el pasado, de pensar hacia dónde vamos. Y
En la mayoría de los países, cuando llega una ocasión de estas, hay grandes celebraciones. Es más, cuando hubo el centenario del primer grito de la independencia en El Salvador, hubo muchísimo ceremonial y se organizó con mucha antelación. Pero el gobierno de Bukele ha sido muy explícito en rechazar el pasado, rechazar la historia y pensar que están saliendo de nada, y no es así. Es decir, hay mucho que aprender de la reflexión histórica. Esa idea de decir que los acuerdos de paz no significaron nada, de decir que la guerra civil fue un chiste, es un rechazo de la historia, pero además que lleva a cometer errores muy graves. Pues están comentando, Oscar Valdés está de acuerdo con usted y nos dice, es necesario conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. Personalmente creo que es importante conocer las estructuras económicas que se establecieron en lo que llegaría a ser El Salvador a partir de la conquista española para entender nuestro presente económico. Y pregunta, ¿cuándo nos regalará una charla con ese horizonte específicamente? Bueno, aquí siguen aquí está una persona, Mireya Wollans dice que conoció a personas Kilauea, que son las mismas y se radicaron y si ha sabido dónde están. Hay más comentarios. Hay un comentario que dice, hoy en día le pagarían a Minor Keith el 70% de los ingresos de la aduana en Bitcoin. Me imagino. Que está comentando, ¿verdad? Y le quería decir que, bueno, aquí está, la gente está preocupada, ¿verdad? Por el costo que esto puede tener y le dan las gracias Mauricio Alarcón, sobre todo por la comparación histórica entre 1921 y el 2021. Yo creo que esto nos ha dejado, en realidad, Héctor, bastante consternados. Esa comparación ha sido muy importante porque nos ha abierto un poco los ojos de exactamente de por qué tenemos que conocer la historia, ¿no? Por otro lado, hay un comentario discordante que dice, darle dimensión política al caso de Chalchuapa es como si se diera dimensión política a Jack the Stripper. No va el ejemplo con el análisis histórico, pero sí va en la línea con los que sienten censurados en la nueva realidad política. Bueno, ahí sí tengo un comentario. El problema político no es tanto el que ha ocurrido el hecho de Chalchuapa, que es algo indignante, es espantoso, pero que ocurre en otras sociedades. La censura de hablar sobre el tema sí tiene un carácter político indudable. Ahí sí creo yo que hablo con conocimiento de causa, que el tratar de censurar el que se discuta un problema que es claramente de interés general y es un tema de reflexión, son unos femicidios, pero que muestra una enfermedad muy profunda, que no es, además, no es aislada. Hay un problema social en El Salvador muy profundo de comportamiento misógino, de violencia contra la mujer, y pasar por alto y tratar de censurar el aprender sobre algo tan escabroso como lo que ocurrió en Chalchuapa, me parece que es vergonzoso. Oscar Manuel Batres nos dice, muchas gracias, Héctor, por tan interesantes referencias sobre nuestra historia y las similitudes encontradas en la investigación. Hay personas que comentan, dicen, nuestra Constitución se establece la libertad de cátedra. Al que no le gusta, que se salga. Hay comentarios, ¿verdad? De nuevo, hay mucho interés en hablar sobre la familia Meléndez y lo que fue pues toda esa dinastía y el poder
desde la muerte de Manuel Enrique Araujo, ¿verdad? Por otro lado, por Costa Rica siempre se ha aislado de los otros países de Centroamérica. Parece que esto ha sido beneficiado al tener mejores niveles de desarrollo. Entonces, en realidad están preguntando si crees tú que el haberse aislado del resto de los países, Guatemala, El Salvador y Honduras, ha sido de beneficio para Costa Rica. Pues esa fue la discusión en 1921 por la que Costa Rica no ratificó el Pacto de Unión y lo discutieron explícitamente en la Asamblea costarricense. Había diputados que decían, no podemos contaminarlos con ese caudillismo del resto de Centroamérica. Hubo hasta referencias insultantes a Meléndez, un artesano diputado que insultó a Meléndez y creó un conflicto diplomático entre El Salvador y Costa Rica, porque había insultos contra la institucionalidad salvadoreña. Bueno, porque Emily Vargas Cruz dice, casualmente durante la dinastía de los Meléndez fue una gripe española, aunque no de la dimensión de la actual, pero hoy nuevamente apenas recuperándonos económicamente como país se repiten esos temas de situaciones complicadas en la economía del país. Así que hemos hablado ya de la pandemia, pero sigue ese interés. Sí, de hecho, uno de los videos que tenemos en YouTube es sobre la pandemia y se habla sobre la pandemia de 1918 y el papel que jugó también el doctor Quiñones con clínicas, pero que era parte de su campaña política. Y aquí hay otro comentario de Miguel Ángel Chinchilla Amaya, dice, nosotros en Ediciones Amate nos hemos convocado a participar en una compilación literaria con el tema bicentenario a nivel del trifinio, igual de lo que hicimos con el tema de la pandemia. Yo creo que ya nada más para comentar y dar agradecimientos a las personas que han estado con nosotros, Héctor, porque ya se nos ha acabado el tiempo, estamos pasaditos. Leida Trujillo, Edith Angulo, Matilde Lindo, Mauricio Alarcón, saludándonos, por supuesto, José Orión Castellón French, Carla Chinchilla, Mireia Wolans, desde La Libertad ha estado comentando, Edith Angulo, Boris Hueso, Gerardo Monterrosa Cubías, en fin, Carla Chinchilla, Vernon García Rivas, Telvia Moreno, Mireia Wellands, Vernon García Rivas, en fin, José Orión Castellanos, Sara Sloan, Oscar Lindo, Edith Angulo, José Orión Castellanos, Ross Yurtz, María Elena Vázquez Arévalo dice, muchísimas gracias por este 21. Fabuloso como cada mes estamos viendo, así es que les interesa seguir viendo lo que pasaba de mes a mes. Edgar Rosales, Luis Tobar, bueno, maestro, muy interesante su ponencia. ¿Cómo se llama su canal de YouTube? Dice, ¿cómo se llama? Se llama Héctor Lindo. Se llama Héctor Lindo y también estos mismos están en el canal de YouTube de Casa de la Cultura El Salvador. La competencia. La competencia, no, la complementariedad. Así es que es importante tenerlos a todos ustedes y agradecemos sus felicitaciones, pero sobre todo agradecemos su interés y yo creo que una vez más el doctor Lindo nos ha sinceramente demostrado
de la importancia de recordar lo que pasaba en el 821, en el 921 y actualmente. Yo creo que este sentido de aceleración de las cosas que tan elocuentemente nos has enseñado, la verdad que este mes ha sido de no respirar de día a día qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando. Nosotros aquí como diáspora, la verdad que agradecemos mucho porque nos das un resumen de lo más importante de que ha estado pasando y la preocupación que tenemos aquí, ¿verdad? Por la interrelación entre la diáspora y el país. Así es que eso, viendo también, sería bueno y me encantaría darte las últimas palabras de esta noche para que no te despidas dando un pequeño bosquejo de lo que está pasando. Si quieres y si no, seguimos para el próximo 21 de julio. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y esperando sus preguntas. Adelante, Héctor. Bueno, muchísimas gracias. Yo ya creo que ajustándome a la cosa histórica, la relación entre el pasado y el presente, creo que con eso redondeo yo mi presentación. No quisiera añadir nada más, pero agradezco la asistencia de todos ustedes y la presentación y el espacio, sobre todo, para poder comunicarme con salvadoreños tanto en el exterior como en El Salvador. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Héctor. Entonces, a todo el público, muchísimas gracias por su participación y les esperamos el próximo 21 y tengan ya sus preguntas, vayan pensando en todos y vean los YouTubes de Héctor para poder entender cómo hemos sido este año. Ya 6 meses han pasado, Héctor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.